primera entrevista que se le hizo a Omar Vizquel, publicado en un periódico, se la hice yo. Y no lo digo yo tanto, tú sabes quién lo afirma con mucha categoría y vehemencia, Javier González, que es historiador. Recuerdo una de tantas preguntas, de la pregunta que la tengo todavía muy presente, le pregunté: Omar, ¿y tú con ese tamaño, tú vas a llegar a las grandes ligas? Y nos dijo: si Pompeyo Davalillo llegó, que es más pequeño, yo voy a llegar. Una de las cosas que a mí siempre me ha generado curiosidad es cómo era cubrir béisbol o hacer periodismo en los años 70, a diferencia de la tecnología, de toda la tecnología que existe hoy. Hoy uno llega al palco y uno manda un correo electrónico y es sumamente sencillo, ¿no? En aquella época, me imagino, no. Tú sabes que yo estoy transmitiendo béisbol y veo hacia el palco, hacia el sitio del palco donde están los muchachos de prensa escrita, y yo los veo y digo: caramba, ¿será que yo podría hacer lo mismo que están haciendo ellos en este momento? Mira, yo pertenezco a una generación de periodistas que está a mitad de camino entre ese periodismo inicial de las máquinas de escribir mecánicas y la llegada de las computadoras. Okay. Y digo que por suerte, porque muchos periodistas, claro, ya estaban con mucho tiempo de esa primera etapa, en lo que llegaron las computadoras, se tiraron al suelo. Les dio miedo. Nosotros, mi generación, no tenía otra alternativa, había que aprender a manejar las computadoras, y ciertamente la computadora es un aliado espectacular. Todavía en los 70 nosotros escuchábamos, es decir, habían 4 juegos diarios, o 3 o 4 juegos, punto. Un periodista iba al estadio y los otros 3 se quedaban en la redacción oyendo los juegos por radio. Entonces, los que se quedaban en la redacción escuchaban, anotaban, por supuesto, redactaban en papel, y eso iba a los talleres. El que estaba en el estadio, como me tocó a mí muchas veces, igualmente escribía, llevabas el juego, lo escribías, tú te llevabas una máquina mecánica y venía un motorizado y recogía tus cuartillas y el box score, de manera tal de ganar tiempo para que el periódico cerrara a la hora que tenía que cerrar. Recordemos que, por supuesto, los periódicos tienen una hora límite. Eso, bueno, cuando llegaron las computadoras, eso cambió por completo. El vuelco fue brutal, por decirlo de alguna manera. Y para bien, porque tú te das cuenta que tú empiezas a escribir y es mucho más rápido. Lo que a ti te llevaba, por ejemplo, en una máquina de aquellas, te llevaba 40 minutos, por decir una cantidad de tiempo, con la computadora te llevaba 20. Entonces el cambio fue muy drástico, digamos que muy violento, pero siempre para bien. Yo tengo una anécdota muy buena. Yo en el Nacional cubrí 15 entrenamientos consecutivos primaverales. Okay. Y en los primeros, el Nacional no se había montado todavía en ese carro de la modernidad, con los sistemas computarizados y todo bien entrelazado, como está hoy en día. Okay. Y yo llevaba al campo de entrenamiento mi máquina de escribir. Yo tenía un compañero de viaje que se llama Boris Misray, que se quedó allá en Estados Unidos. Un día llegamos a un campo, me acuerdo claro muy bien que era el campo de entrenamiento de los Medias Blancas de Chicago en Sarasota. Y cuando llegamos al palco para ver el juego, no encontramos 2 puestos juntos. Entonces él se sentó por un sitio y yo me senté por el otro. Bueno, entonces estaba viendo y yo iba adelantando las entrevistas que ya había hecho y todo aquello. Cuando nos vamos, Boris me dice: Humberto, cuando tú sacaste esa máquina de escribir y empezaste a teclear, al lado mío habían 2 muchachos, 2 periodistas jóvenes, y uno le dijo al otro: yo nunca imaginé que en mi vida iba a escuchar una máquina de esas sonar. Entonces, bueno, después poco a poco nos montamos, el periódico se montó en la modernidad y todo empezó a salir a fluir como fluye. No, yo creo que no, ya eso está más adelantado todavía hoy en día, porque escriben yo nunca he logrado hacer eso, no lo he logrado, no, Marcos y amigos que nos ven y nos escuchan,
no porque no haya podido, sino porque yo, como ocurre en todos los periódicos en todas partes del mundo, tú te vas desplazando. Claro. Ya yo no cubro juegos día a día, como antes. Eso lo hace ya otro, que para eso estudian periodismo, Claro, ¿verdad? claro. Entonces tú te vas como apartando. En los últimos años en realidad he estado más dedicado a los medios audiovisuales. Mi trabajo en los medios escritos, que es lo que más me gusta, Marco, escribir, se ha limitado a columnas diarias, a una o dos o tres veces a la semana, y eso tiene otra dinámica en el tiempo, ¿no? Claro. Humberto, y en esas coberturas extranjeras, ¿cómo era? Ah, bueno, hubo un momento en los primeros años, yo diría que de esos 15 que dije que estuve siguiendo los entrenamientos primaverales, que era muy cómodo en el sentido de algo que tú señalabas hace un momento, no habían tantos peloteros, eran contados con los dedos los peloteros que tú, digamos, tenías la obligación de entrevistar. Guillén, Galarraga, Vizquel, hoy en día no, hoy en día no te da tiempo a ti Claro. para entrevistar a tanta gente. Claro. Bueno, entonces en esos primeros años no solamente llevaba la máquina de escribir, había surgido el fax Ok. como recurso. Ok. ¿Qué hacía yo? Yo tengo una letra pero muy, yo me jacto de tener una letra extremadamente legible. Ok. ¿Qué hacía yo? Pasaba todo el día haciendo entrevistas y en la noche me sentaba en mi habitación a escribir a mano las entrevistas, una o dos entrevistas, no más de dos, terminaba con toda la tranquilidad del mundo, me iba a la recepción del hotel y las mandaba por fax. Cuando la gente del Nacional llegaba en la mañana, ya eso estaba allí en la Ok. redacción. De toda esa época, Humberto, ¿qué momentos recuerdas que te marcaron y qué momentos especiales cubriste? Sí, bueno, Marcos, después de tanto tiempo no son pocos, Ok, son claro, muchos. claro. Por ejemplo, yo me concentré mucho en Andrés Galarraga, por cuestiones temporales, vamos a decirlo así. Cuando tú llegas a una redacción, las grandes cosas están para los que sean Claro. los que tienen tiempo. A mí Maurielo me dijo en los 80, Humberto, como tú no puedes cubrir, o no vas a cubrir porque estoy yo y está Rubén Mijares, ocúpate de los peloteros de ligas menores, los que vienen subiendo, Ok. por dos razones fundamentales. La primera, que están a tu disposición. La segunda, no era muy costoso, no costaba mucho porque no eran muchos tampoco. Ok. Y la tercera y quizás la más importante, Marco, si tú los cubres a ellos y los atiendes a ellos periodísticamente hablando, destacas lo que ellos hagan en clase A, en doble A o en triple A, cuando ellos lleguen a las grandes ligas te van a atender a ti. Claro. Tal cual, y así ocurrió con Andrés Galarraga. Galarraga, por suerte, tuvo una carrera muy destacada en ligas menores. Fue más valioso en una oportunidad. Entonces yo iba a su casa a entrevistarlo en Chapellín. Yo fui a entrevistar a Galarraga en Chapellín, que era es un sitio que está al lado de San Bernardino, que el carro tiene que bajar, está como en un hueco. Bueno, y entonces cuando Galarraga llegó a ser quien era Galarraga, yo era el número uno entre todos los periodistas venezolanos. Es decir, cuando digo número uno me refiero, él siempre ha atendido a todo el mundo, pero él siempre estaba pendiente de mí. Y junto con eso yo me las ingenié para estar en los grandes momentos de Galarraga en su carrera. Ok. Cuando fue líder bate en la Liga Nacional en 1993, que fue el primer venezolano líder bate en Grandes Ligas. Eso fue un suceso, periodísticamente hablando, Claro. beisbolísticamente Además hablando. que superó a Tony Gwynn. Y superó a Tony Gwynn. La carrera de él por alcanzar el título de bateo tuvo dos momentos terribles en el sentido de que fue a la lista de incapacitados y al final parecía que no iba a acumular la mínima cantidad de apariciones legales. Al final lo logró. Bueno, estuve todo el tiempo. Uno se levanta, para que tú tengas una idea de cómo eran las cosas, en la noche uno no se enteraba cómo habían terminado los juegos. Entonces al día siguiente lo primero que estuve a la radio para ver cómo había bateado Galarraga. Después cuando en el 97 fue el líder en jonrones y en empujadas, que rompió récord para un latinoamericano en ambas categorías, nosotros estábamos ahí en el estadio, en palco de prensa. En el del título de bateo estuvimos en Atlanta. Él aseguró el título de bateo en Atlanta contra los Bravos. Después, cuando él se enferma y está un año sin jugar, cuando él regresa en el 2000, estaba ya con los Bravos, nosotros estábamos allí. Ok.
estamos allí. O sea, que viste el primer jonrón que... Contra Pedro Astacio, de República Dominicana, claro. Muchas veces, 3 o 4 veces, como los Rockies jugaban en la Liga o juegan en la Liga Nacional, iban a Miami. Ok. Yo fui como 5 veces a Miami, aprovechando los 3 juegos que tenían los Rockies contra los Marlins. Ok. Y por casualidad también, en el año 2005, que es el último año de él en el último fue el 2004 en realidad. Correcto. Pero en el 2005 él intentó continuar jugando porque él quería dar 400 honrones, le faltaba uno. Y fue al campo de entrenamiento, los Mets de Nueva York le dieron una oportunidad de ver si podía hacer el equipo. Llegamos a Port St. Lucie, estaba Manny Acta, que dirigió aquí en Venezuela, y le preguntamos, Manny, ¿dónde está Galarraga? No, se fue. Y ¿cómo que se fue? Sí, renunció. Los Mets lo habían... no había podido hacer, honestamente, él no había podido hacer el equipo. Ya no podía, ¿no? Y de una manera muy elegante, acorde con lo que él había sido, se divulgó por el departamento de prensa del equipo que él había renunciado. Ok. Bueno, ya se había ido, pero en cambio hicimos una nota con todos los peloteros que estaban allí, con el manager que era Willie Randolph, que había pasado con Galarraga y todo aquello. Pero en ese caso en particular, pero hay muchos, mira, cuando Luis Aparicio entró al Salón de la Fama en el 85, el anuncio se hizo en el estadio universitario. Okay. Pararon el juego y al día siguiente, Marco, yo mandé una carta a Cooperstown pidiendo credenciales para el acto que era en agosto. Okay. Yo no sabía si el Nacional me iba a mandar, yo no sabía si iba a poder, en fin, yo no sabía nada. Pero periodísticamente hablando, tú te adelantas a los hechos, que es la ventaja que tiene el deporte, al contrario de otras fuentes, que tú puedes prever cosas. Tú sabes que la temporada de aquí va a comenzar el 10 de octubre y tú te preparas con tiempo suficiente para ese día hacer un buen trabajo de presentación. A Joan Santana lo seguí mucho también. Yo estuve en el primer entrenamiento primaveral de los 3 primeros peloteros que recibieron más de $1 millón de bono. Jackson Melián, con los Yankees de Nueva York, su primer entrenamiento primaveral. Después vino José Salas con los Bravos de Atlanta. Estuvimos allí en su primer entrenamiento primaveral. Y con Miguel Cabrera, con los Marlins de Florida. Tomando en cuenta, nadie sabía en ese momento que iba a ser de ellos. Claro. Pero el simple hecho de que les dieran $1 millón, que todavía es mucho dinero, bien valía la pena periodísticamente hablando que tú lo siguieras. Claro. Y así muchos, Marcos, muchos realmente. Aquí en Venezuela, el no-hit-no run de Urbano Lugo, la reseña que está en el Nacional de ese juego la escribí yo. De ese partido seguí mi carrera contra La Guaira. La Serie del Caribe de 1982 en Hermosillo, México, que la ganó el Caracas, ahí estábamos nosotros. La de las Águilas del Zulia en el 84 en Puerto Rico, ahí estábamos nosotros. Entonces, básicamente todo se tiene que ver, Marco, con el hecho de que tú puedes adelantarte, prever las cosas. La primera entrevista que se le hizo a Omar Vizquel, publicada en un periódico, se la hice yo. Y no lo digo yo tanto, tú sabes quién lo afirma con mucha categoría y vehemencia, Javier González, Okay. que es historiador. Javier se la pasó revisando periódicos, entonces él me dijo un día que la primera entrevista que él encontró de Omar Vizquel fue precisamente esa. Y esa fue una entrevista producto de estar preparado. A mí Rodolfo José Maurielo, que ya lo he citado y que es mi gran maestro periodístico, siempre me recomendó llegar al estadio temprano. Si el juego era a las 7 de la noche, tú tenías que estar en el parque a las 2 de la tarde. ¿Para qué? Bueno, para enterarte de cómo están los jugadores, para que de tal manera que cuando te tocara hacer la reseña en la noche, tú supieras cómo estaba la situación, en pelotero lesionado, en fin, todo lo inherente al juego. Yo llegué ese día a las 2 de la tarde, como siempre. Y bajo al terreno y veo a un joven calentando, recogiendo rolling en el shortstop. Y dije, se me parece Omar Vizquel. Omar Vizquel ya tenía cierta fama, cierta notoriedad, porque en 1977 él fue el shortstop del equipo de Venezuela que ganó el Campeonato Mundial de Béisbol Infantil, organizado por los criollitos. Yo fui jefe de prensa de ese torneo. Okay.
Y él fue muy destacado. Entonces ya él era notable. Por eso que cuando yo lo encuentro en 1984, casi que inmediatamente lo identifiqué. Y lo corroboré con Oscar Prieto Párraga. Oscar, ese que está allí es Omar Vizquel, sí, ese es Omar Vizquel. Era su primera presentación con el uniforme de los Leones del Caracas, después de haber firmado con los Marineros de Seattle. Recuerdo una de tantas preguntas, de la pregunta que la tengo todavía muy presente, le pregunté, Omar, ¿y tú con ese tamaño, tú vas a llegar a las Grandes Ligas? Y nos dijo, si Pompeyo Davalillo llegó, que es más pequeño, yo voy a llegar. Y Pompeyo andaba por ahí porque Pompeyo era el que le estaba dando los rolling al shortstop. Bueno, y así y tantas cosas, Marcos, de verdad, que uno honestamente se siente muy orgulloso. Yo me siento muy feliz, muy satisfecho por todo lo hecho en todos estos años como periodista. Ese momento en que anuncian en el estadio universitario que Luis Aparicio fue exaltado al Salón de la Fama, Ajá. ¿cómo fue? Bueno, te podrás imaginar. Claro. Recuerda que la noticia de los exaltados al Salón de la Fama la dan en enero. Correcto. La dan en enero. Entonces era un juego y mandaron a parar el juego. Y la noticia la dio Delio Amado León, que era el locutor de los Leones del Caracas. Okay. Se armó la grande. Yo he presenciado dos momentos importantes de esas características en el estadio. Cuando Osvaldo Guillén fue novato del año, en 1985, ocurrió lo mismo. Okay. Se dijo a través de los altoparlantes. En ese tiempo, porque hoy en día los premios los entregan después de la Serie Mundial. Correcto. En esa época se entregaban o se daban a conocer en el mes de enero. Okay. Y con Osvaldo había una gran expectativa. Ahora, no sé si a lo mejor fue en diciembre que lo dijeron realmente, el de Osvaldo Guillén. El del Salón de la Fama sí seguro es en enero. Sí, sí. Y entonces, bueno, había una expectativa y había mucha expectativa porque él tenía dos grandes rivales. Un shortstop que se llamaba Ernest Riles, de los Cerveceros de Milwaukee, creo, y un pitcher zurdo mexicano que el hecho era que por lo que habían hecho ambos peloteros, Osvaldo tenía mucha posibilidad de llegar. No tuvo la fama de Valenzuela, pero sí fue un pelotero, un pitcher destacado. Vamos a ver si de aquí a que termine la entrevista recuerdo. Tenemos algo en común, la admiración a Sandy Koufax. Ajá. Bueno, para mí por el hecho religioso, admiro mucho el momento en que dejó de lanzar una serie mundial por el hacer el ayuno de Yom Kippur. Correcto. ¿Sabes que Sandy Koufax, disculpen, Sandy Koufax es más famoso por negarse a lanzar en Yom Kippur que por todo lo que dice Grandes Ligas? Sí. Es extraordinario, a mí me llama tanto la atención eso. A mí en particular me llama la atención por lo que significa la serie mundial. Claro. Pero también además porque sé el significado que tiene Yom Kippur para nosotros, por supuesto, la religión judía. Por supuesto. Yom Kippur, para los que no saben, el día del perdón, tenemos que ayunar durante 25 horas para pedir perdón por nuestros pecados. Y se hace una vez al año, es entre septiembre y octubre. Y bueno, Sandy Koufax se negó a lanzar. Después lanzó 3 juegos en esa serie. Sí. Se desgastó el brazo, ayunó 25 horas. Y los 2 últimos por el blanqueo. Sí, una locura. Yo no sé qué hizo en ese ayuno para lanzar 20 y tantos innings en 5 días. En 5 días. Una cosa realmente asombrosa, sí, pero bueno, me llama la atención, ¿no? por haberse, además que era el primer juego, ¿no? Perdón que te interrumpa. No. Teodoro Higuera era el pitcher mexicano que lanzó que compitió con Osvaldo Guillén por el título de novato del año en el 85. ¿Cómo surge la pasión por, bueno, no sé si la pasión o esa admiración por Sandy Koufax? Eso realmente no tiene nada de extraordinario. Porque admirar a Sandy Koufax en los 60 era como si tú admiraras en este momento a Verlander, a Kershaw, porque era demasiado bueno. Entonces, realmente era imposible, si tú estabas pendiente del béisbol, de las Grandes Ligas, no prestarle atención. Luego, por supuesto, hubo una serie de factores que tienen que ver con su personalidad, que a mí me han llamado la atención, ese afán de Koufax, de no querer ser Sandy Koufax, de no querer estar haciendo exhibición de todo lo que hizo. Como persona, a mí me llama mucho la atención ese valor.
Por ejemplo, en 1966 va una pequeña huelga con los Dodgers pidiéndole dinero. Ok. Y ganan la en una época muy distinta a esta, ¿no? No había agentes libres, no había representantes, ni mucho menos. Pero él presentó argumentos sólidos. Cada vez que él pichaba, entraban 10.000 personas más al estadio. Ok. Y en base a eso, él logró que los Dodgers, en esa temporada del 66, lo convirtieran en el pelotero mejor pagado de la Grandes Ligas. Un pitcher, que es muy difícil por todos los riesgos que hay con los lanzadores que se lesionan. Y él ese año ganó 27 juegos, Marco. Esa fue su mejor temporada. Y Koufax tuvo la entereza. Yo no sé, a lo mejor estoy yo elucubrando un poco. Quizás otro, después de ganar 27 juegos, diría, bueno, ahora los voy a pedir el doble. Claro. Solo que él tenía el brazo lastimado. Pero aún así, piensa uno, caramba, él ha podido ocultar que tenía el brazo lastimado, claro, y firmar otra vez. Claro. Y sin embargo no lo hizo y renunció al béisbol. Y dejó de jugar. ¿Cómo fue ese momento, Humberto? Sí, eso fue impactante porque después que uno ha leído tanto, yo he leído casi todos los libros de Koufax. El último es maravilloso y es el mejor de todos. Hay una periodista estadounidense que se llama Janet Levy, que escribía o escribe en el Washington Post. Las personas muy cercanas a Koufax sabían que él había decidido que él se iba a retirar. Entonces, eso causó un impacto enorme. La temporada terminó, la Serie Mundial esa, la del 66, donde él pichó por última vez, en octubre, y la noticia él la dio en noviembre, okay, casi más de un mes después. Por supuesto fue un shock brutal. Dicen, y ahí está reflejado, que después los periodistas hicieron cola para pedirle un autógrafo. Y que varias mujeres lloraron. Ah. Tenía 30 años de edad solamente. Claro. Bueno, pero sobre todo el impacto de su carrera fue muy grande para dejar de admirarlo. Humberto Acosta, aficionado al béisbol, ya desapareció. Desapareció porque cuando tú te metes a periodista, Marco, y tú lo sabes muy bien como periodista que eres, tú empiezas a intercambiar con los peloteros o con los atletas en general y te das cuenta de inmediato que no son las personas que tú siempre, claro, imaginaste que eran. Claro. Yo sé, los fanáticos te ven a ti en el terreno y dicen, cónchale, yo quisiera ser como Humberto Acosta, que está hablando con Vizquel allá abajo. Yo siempre le digo, quédate allá arriba. Quédate allá arriba para que mantengas tu imagen, claro, esa imagen, que eso es muy bonito, tener esa imagen de ser por encima del bien y del mal que tú ves a los atletas. ¿Eso no ha cambiado con las redes sociales? Sí, por supuesto, ha cambiado, ha tenido un vuelco espectacular. Pero volviendo con Koufax, entonces yo respondo, del Humberto Acosta aficionado, solo quedan dos cosas. Gustavo fue una persona, un ejemplo como ser humano, un ejemplo como persona, un ejemplo como padre, como hermano, como amigo, como jugador extraordinario, muy querido por toda la fanaticada de los Tiburones de La Guaira y de Venezuela.